bastante. Ahí eh, le puse grabación. Estoy grabando esta prédica para, para poder subirla. Yo sé que no la he subido hace bastante tiempo las predicaciones, pero esta semana me comprometo a hacerla. ¿Ya? Bien, hermanos. Hoy día voy a hablar, voy a hablar sobre una historia bastante interesante y esa historia nos va a llevar a poder reflexionar sobre cómo estamos delante de Dios. ¿En qué sentido? En el sentido de que cómo está nuestra condición espiritual, si realmente, si somos salvos, o mejor dicho, si somos escogidos, si Dios nos ha escogido para salvación, lo cual me consta el hecho de que la gente que esté acercándose a Dios, que esté arrepintiéndose día a día, que es una labor que debemos estar haciendo siempre, confesando nuestros pecados para que Él nos perdone, buscar y también buscar la santidad, ¿no es cierto? Perfeccionar nuestra santidad en el temor de Dios, ¿no es cierto? Eh, una cosa es que podamos ser salvos, o sea, perdón, escogidos, pero otra cosa es que seamos salvos, ¿no es cierto? Porque uno puede decir, sí, sí, yo soy salvo, pero tenemos un estilo de vida totalmente en contra de eh, lo que decimos ser, ¿ve? Porque a veces hablamos de Dios, pero no le conocemos, ¿no es cierto? No conocemos de Él. Entonces, la historia que quiero hablar el día de hoy tiene que ver con una situación similar, y es la historia de una iglesia, ¿ya? Así que voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis. Vamos a leer este libro este libro sí que es misterioso, este libro sí que da intriga saber qué es lo que Dios quiere hablar, ¿no es cierto? En cada uno de sus capítulos, ¿no es cierto? Porque sabemos que el libro Apocalipsis, bueno, como ese es su nombre, es un libro apocalíptico, ¿ya? Cuando uno habla en estos tiempos de algo apocalíptico, uno lo relaciona inmediatamente con el fin de los tiempos. Pero no necesariamente tiene que ser así porque la palabra apocalipsis significa en griego revelación, ¿ya? Revelación. Entonces, de hecho, en la versión en inglés de la Biblia, en Estados Unidos, por ejemplo, y todos los países de habla de angloparlantes, como se le llama, eh, el libro de Apocalipsis se le conoce como Revelations, revelaciones, ¿ya? Entonces, Apocalipsis es revelación de todas maneras, pero en griego, ¿ya? Ahí sí. Eso significa Apocalipsis. Entonces, vamos a ir al libro de Apocalipsis, versículo 3, perdón, capítulo 3, capítulo 3. Le voy a decir inmediatamente el versículo porque estoy ahí abriendo mi Biblia. Entonces, como uso Biblia virtual, obviamente estoy acorde a los tiempos, pero bueno, es así. Ahora sí, Apocalipsis, capítulo 3 versículo 14 en adelante. La iglesia de la Odisea. ¿Le suena la Odisea? Ojo, aquí es todo junto, la Odisea. Lo digo porque también hay una historia conocida que se llama La Odisea, que es un libro que lo escribió Homero sobre una aventura de una guerra de por ahí de Macedonia y todo eso. Muy antigua esa historia, a mí me la hicieron leer en el colegio y entretenido. Ya, la Odisea, como dije, es la Odisea, una iglesia al cual Cristo directamente, Cristo a través de Juan, le habla y la reprende. Y yo voy a tomar de esta historia para que reflexionemos sobre qué es lo que Dios quiere decir también y qué es lo que podemos rescatar para nuestras vidas en este capítulo, en esta historia que es bastante interesante. ¿Ya? La historia de la Odisea. Vamos a leerlas, vamos a ver qué es lo que dice, qué es lo que Dios tiene preparado. ¿Ve?
Ya, dice el mensaje a la Odisea, versículo 14. Y escriba al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por cuanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en el trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en el trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Wow, qué historia tan interesante, ¿no es cierto? Bueno, yo les voy a comentar un poquito sobre esta iglesia. La iglesia de la Odisea está ubicada, estuvo ubicada en el sector, geográficamente, en el área de Asia Menor. Asia Menor, ¿qué es lo que es Asia Menor? De hecho, si ustedes retroceden un capítulo atrás, dice el libro, escribe las iglesias de Asia, ¿ya? Y bueno, se refiere a Asia Menor. ¿Y dónde está Asia Menor? Es lo que actualmente se conoce como Turquía. Y eso está entre el límite de Europa y Asia, para que tengamos una referencia. En ese sector, en Asia Menor, habían 7 iglesias. Y Cristo, directamente, Jesús, les habla a través de Pablo, el cual le muestra la revelación del libro de Apocalipsis, un libro que directamente Jesucristo habla después de haber estado compartiendo después de la resurrección con los discípulos y que se le apareció a 500 personas más, le habla ahora, se le aparece a Juan para revelarle todo lo que tenía que acontecer en aquel entonces, en esa época, y lo que iba a acontecer en el futuro, hasta el, lo que está pasando ahora y lo que va a pasar ahora, aún todavía en un futuro no muy lejano, ¿ya? Por lo tanto, eh, la Odisea pertenece a este conjunto de ciudades que son del el área de Asia Menor. Entonces, de toda esta iglesia, que eran 7 ciudades, entonces en cada una de estas ciudades había una iglesia que se había fundado porque la propagación del Evangelio, del cual Pablo contribuyó mucho para la fundación de las primeras iglesias, de las primeras congregaciones, porque gracias a Pablo muchos se convirtieron, entonces aquí se fundaron iglesias. Y había un problema. Ya en menos de un siglo, mucho menos de un siglo, ya estas iglesias estaban presentando problemas. Y bueno, esto no es novedad, porque problemas ocurren en todas las iglesias. No piensen que existe la iglesia perfecta, ¿ya? Porque problemas de que la gente está en pecado, la gente eh, tiene muchos defectos, ¿no es cierto? Hay contienda, hay conflicto, eso lo vamos a ver siempre. Mal carácter, uno se pelea unos con otros, eso va a pasar siempre. Gente que entra en un estado vago espiritualmente, eso va a ocurrir y vamos a tener que lidiar siempre con eso, ¿ya? La idea es que no ocurra, obviamente, y va a depender de cada uno, de su consagración, de su dedicación a Cristo. Es algo que depende de nosotros, porque no es que sea la voluntad de que eso pase en la iglesia, sino es que somos nosotros los que lamentablemente caemos, los que lamentablemente negamos muchas veces a Dios, ¿ya? Entonces, cuando la iglesia está en conflicto, afecta a todo el cuerpo de Cristo, a todo el templo. El templo, la estructura no,
el cuerpo de Cristo que somos nosotros, o sea, las personas, los hijos de Dios que conforman esa, esa que conforman esa congregación, ¿ya? Y entonces, la idea es que nosotros nos preocupemos espiritualmente, personalmente, seamos responsables y nos consagremos a Cristo, porque uno que empieza a remar para el otro lado, eso dañando de a poco la convivencia en la congregación y va dañando el cuerpo de Cristo, porque así como uno va pudriéndose, inmediatamente se va pudriendo otra manzana, después otra manzana, entonces ya para Dios no le va agradando la congregación, no le va agradando el cuerpo de Cristo. Entonces eso es lo que pasaba con la Odisea. En la Odisea y toda esta iglesia, dentro de ello está la iglesia de Éfeso, del cual tenemos el libro de la carta a los Éfesos de Pablo, está Esmirna también, está Sardis, Filadelfia, Pérgamo, ¿ya? Y otras más, y ahí estaba la Odisea. Entonces la iglesia de la Odisea, aquí Cristo, imagínense, Cristo le hace un llamado. Dice, escribe al ángel de la iglesia eh, de, de la Odisea, porque los ángeles también tienen esa función, los ángeles son mensajeros, ¿ya? Por eso dice ángeles. Ya, vamos a ir desmenuzando este pescado, ¿no es cierto? Este pescado que nos vamos a servir ahora y analizando cada uno de sus versículos que ocurre en estos pasajes. Bueno, yo les quiero comentar, entre paréntesis, que esta es una predicación que yo remastericé, por así decirlo. O sea, hace unos años atrás, como 6 7 años atrás, yo prediqué hice esta predicación en la iglesia sobre este capítulo. Entonces, hace un tiempo atrás me acordé de esta predicación, me acordé de este mensaje, de cada uno de sus versículos, de cada uno de sus significados y me pareció interesante volverlo a comentar porque su mensaje es potente, ¿ya? Entonces, yo dije, ¿por qué no volver a predicar sobre este tema? Porque sé que nos va a servir de mucho, es práctico, ¿ya? Ya hace un llamado al autoanálisis de nuestra condición ante Dios, ¿ya? Y esa es una práctica que debemos tener siempre, no andar en la complacencia de que sí, estamos bien, yo hago las cosas súper bien para Cristo, pero nos damos cuenta que florecen a veces cosas que a Dios no le agrada. No sé, mejor como dijo David, examina mis pensamientos, prueba mi corazón, no va a ser cosa que te esté fallando. ¿Ok? Entonces, esta es una predicación remasterizada, una nueva versión de esta predicación. Ya, dice, versículo 1, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Es interesante porque el que está hablando aquí, como les dije directamente, es Jesucristo. Y Él se presenta, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Y en unos versículos más adelante, en unos capítulos más adelante, también Cristo, y en muchos otros pasajes también de la Biblia, Cristo se presenta como el testigo fiel y verdadero. Y hay que darle la relevancia que corresponde a esto, porque uno hoy en día cualquiera se hace pasar por alguien fiel, ¿no es cierto? Yo soy súper fiel, yo soy súper verdadero, ¿ya? Yo soy súper íntegro, yo soy súper yo soy súper de finales, como se dice, ¿no es cierto? En un lenguaje más coloquial, yo soy súper de finales, yo soy súper leal, pero con el tiempo fallan, ¿no es cierto? Yo creo que nadie está libre de eso, pero sin embargo Jesucristo se presenta como el verdadero fiel, perdón, el fiel y verdadero, o sea, legalmente, o sea, no hay duda, no debemos dudar de Cristo, no debemos dudar de Dios. Hace este énfasis porque, claro, uno puede decir, pero obviamente, si es Dios, obviamente que es fiel y de verdadero, sin embargo, se presenta, porque aquí estamos con cosas, todas las religiones se van a presentar como la verdad, ¿no es cierto? Todos los profetas se van a presentar como los fieles y verdaderos también. Todas las religiones se van a presentar como eh, la religión verdadera, y eso está plagado en el mundo.
Jesucristo se atribuye el ser fiel y verdadero. Y realmente es verdadero porque lo que él predica sí es una realidad, sí es verdad, ¿no es cierto? Sí podemos indagar y podemos demostrar de que Cristo existió, que su obra fue verdadera, que su obra sí es poderosa eh, para redimir a la humanidad. Sí, la palabra habla la verdad, que Dios creó el mundo. Allí podemos tocar un tema apologético también sobre que el cristianismo es real, es verdadero y presenta la verdad absoluta. Podemos, podemos analizar sobre la existencia de la verdad. Prácticamente hablando, podemos demostrar que la verdad sí existe. Bueno, suena obvio para muchas personas decir esto, es como tan obvio decir que la verdad sí existe, pero no es tan obvio porque hay muchos filósofos a lo largo del tiempo, todos estos filósofos modernos, ¿no es cierto?, de la época moderna y postmoderno también, que empezaron a cuestionar la verdad, empezaron a decir, no, no existe la verdad, o la verdad es simplemente una mentira eficiente, como dijo alguien por ahí. Pero bueno, ¿qué podemos decir con eso? Bueno, entonces lo que usted dice es verdadero o no. Entonces tampoco es verdadero lo que dice usted. Es una falacia, ¿no es cierto? Podemos hacer esta técnica que descubre las falacias de la gente, que muchos plantean de forma, entre comillas, seria, pero no tienen mucho sustento filosófico y más bien nos llevan a la larga a la perdición, porque hoy en día Cristo, como su palabra sigue vigente, se presenta como el verdadero, fiel y verdadero. ¿Ve? El principio de la creación de Dios, dice en el siguiente versículo, yo soy el principio de la creación de Dios. No quiere decir, porque se tiende a interpretar esto como el- la primera cosa creada, ¿ya? Sin embargo, la palabra dice que Jesucristo es eterno. Él no fue creado, no puede ser creado porque, por lo tanto, no sería Dios. Porque para, ¿cómo podemos decir de que Él es Dios? Es que Él no puede ser creado porque está externo a la materia, ¿ya? Está externo a lo que nosotros vemos, ¿no es cierto? Lo que está dentro del espacio y tiempo, la materia que está dentro del espacio eterno, él está fuera de ese, digamos, fuera de esos términos, ¿ves? Es superior. Entonces, si uno analiza bien el principio de la creación de Dios, que, bueno, al interpretarlo etimológicamente, ¿qué es lo que quiere decir esta palabra? Quiere más bien decir que fue el dueño de la creación de Dios, ¿ya? El dueño, el, el gobernante también. Si uno empieza a analizar o indagar qué es lo que quiere decir con el principio de la creación de Dios, no quiere decir que fue lo primero creado, sino más bien el creador de todo esto, ¿ya? El que se le interpreta a Cristo, ¿no es cierto? Y Juan lo dice, el verbo, ¿ya? ¿Qué quiere decir con su palabra? ¿Ya? Bueno, esto se puede analizar más etimológicamente y también hermenéuticamente, ¿no es cierto?, sobre qué es lo que quiere decir para los judíos en aquella época la palabra verbo, pero uno lo puede interpretar de una forma más simple, ¿no es cierto? Bueno, para, para, el- para no hacerlo tan extenso esto, pero básicamente quiere decir que es el creador, el dueño, ¿ya? Es aquel que, el verbo, o sea, el que dijo la palabra y la materia fue creada, la tierra fue creada, nosotros fuimos creados, ¿verdad? Entonces, también podemos llevarlo también a las 5 vías de Tomás de Aquino. ¿Se acuerdan que una vez lo hablamos esto? ¿No es cierto? ¿Y qué es lo que dice la primera vía? ¿Ya? El primer argumento sobre la creación de Dios habla sobre un motor inmóvil, ¿ya?
porque sabemos que todas las cosas que nosotros vemos y palpamos fueron creadas, ¿ya? Pero algo, si nosotros retrocedemos en el tiempo, tuvo que haber habido un motor que diera inicio a todo y echar a andar a toda esta maquinaria compleja, ¿no es cierto? Para poder darle vida y darle curso, ¿no es cierto? Le dice, voy a leer aquí un poquito, la existencia de un primer motor no movido por otro, inmóvil. Y ese primer motor inmóvil es Dios. O sea, tuvo que haber algo que echara a andar toda la creación, ¿ya? Eso es lo que dice la primera vía de Santo Tomás. Tuvo que haber algo, un ente, que está por sobre lo que está dentro de que está sobre la materia, que corre dentro del espacio y tiempo, que tuvo que haber dado curso al, al, a todo lo que existe. Porque si empezamos a echar el tiempo atrás, sería imposible lograr pensar, y si usted lo analiza bien, realmente imposible, y es una falacia pensar de que el tiempo, si lo echamos a correr hacia atrás, sería infinito, ¿ya? Sería todo infinito y todo lo que se creó viene de esto y este fenómeno proviene de esto otro, ¿no es cierto? La naturaleza que pasa, vive, nace, vive, muere. Si empezamos a echar a correr atrás, sería imposible que todo haya sido todo así, infinito hacia atrás, ¿no es cierto? No puede ser. Tiene que haber algo que debió haber dado inicio, ¿ya? Tiene que haber algo que tuvo que haber dado inicio a todo lo que existe, porque sería imposible que si echamos atrás, eh, el tiempo hacia atrás sería infinito, porque, primero que todo, no habría creación, o sea, perdón, no habría creador, no hubo un ente superior que diera curso, pusiera play a todo lo que existe. Entonces el mundo sería más complejo explicar todo también. ¿Por qué? Porque filosóficamente, como lo planteamos, sería complejo e imposible pensar de que todo el tiempo hacia atrás sería motor inmóvil adelante, ¿no es cierto? Estos demuestran la existencia de Dios, que uno puede llegar a esta verdad, ¿no es cierto?, de manera externa a la Biblia y respalda lo que dice la Biblia. Bien, ya, vamos al versículo 15. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Yo conozco tus obras y que no eres frío ni caliente. Prendí el micrófono. Bueno, parece que ahora lo prendió. Ahí sí, ahí lo silencié. Ya. Ahora sí, luego de esa interrupción dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Ve? Y sabemos esta frase que siempre se ocupa, oye, este anda tibio, ¿no es cierto? Cuando decimos este anda tibio, no, mejor ten cuidado porque Dios te va a vomitar de la boca, ¿no es cierto? O sea, está a punto de desecharte, de reprenderte, de dejarte de lado. Y vamos a explicar las razones de por qué la iglesia de la Odisea, Dios le hace esta reprensión, que no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. ¿Y qué es lo que nosotros por andar en tibio es como no te estás consagrando bien, ¿ya? No estás orando, no estás preocupándote de ofrecerle un devocional a Dios, no estás preocupándote por andar en santidad, no estás preocupándote por buscar a Dios, estás poniendo cualquier otra cosa primero antes del reino de Dios. Eso es lo que está diciendo eso es lo que nos referimos cuando decimos que la persona anda tibia. Y claro, porque ¿qué es lo que entendemos por caliente? Es una persona que busca fervientemente a Dios. Frío es alguien que está indiferente a Dios, que ni siquiera cree en Dios. Personas frías, personas que
son muertas espiritualmente. ¿No es cierto? El cuerpo humano, cuando está en vida, así como estamos ahora en vida, el cuerpo humano vive, genera calor, ¿ya? Y eso significa que el cuerpo humano está vivo. Una persona cuando muere físicamente está fría. ¿Por qué? Porque no está trabajando el organismo dentro de sí, por lo tanto, esa persona va a estar fría. ¿Por qué? Porque es sinónimo de muerte. Una persona muerta espiritualmente, alguien que no se ha acercado a Dios, no ha muerto a sus pecados y no se ha arrepentido de sus pecados. Una persona tibia, podríamos hablar de una persona tibia, aquellas que conocen la verdad, son escogidos incluso, pero actúan de manera indiferente a Dios. O sea, ya esta persona ya se acercó a Dios, porque ¿cómo podemos ejemplificar esto, ¿no es cierto?, de este fenómeno es que algo tibio es algo que se entibia después de haber estado caliente, por ejemplo, ¿ya? Una cosa, claro, es entibiar el agua después de estar fría, pero otra cosa ya es cuando calentamos el agua, la hervimos y luego pasa el rato y se entibia, ¿no es cierto? Bueno, así estaba la iglesia de la Odisea. Personas indiferentes, personas que conocieron la verdad. Y usted dirá, pero ¿cómo? ¿Cómo conocieron la verdad? Pero si había una iglesia que se fundó, por algo había una iglesia que se fundó, había cristianos que se convirtieron en su minuto fervientemente, conocieron la verdad e incluso, ojo, Pablo fundó, es muy probable que Pablo haya fundado esta iglesia porque en el libro de Colosenses habla de que le envió una carta a la iglesia de la Odisea, ¿ya? Eh, creo que está en uno de los últimos capítulos, últimos versículos que habla, hace referencia de la Odisea y una carta. O sea, existió una carta hacia la Odisea que obviamente es muy probable que se haya perdido, porque no hay registros de esa carta, ¿ya? Tal vez hubiera estado en el canon también si lo hubieran encontrado, ¿ya? Pero el tema es que estas personas estaban tibias. Ahora, ¿usted sabe por qué usa esta metáfora Cristo? ¿Por qué habla de frío, tibio, caliente y te vomitaré de mi boca? Y es bien interesante. Bueno, hay que conocer un poco entonces la historia de la Odisea. Y la Odisea era una ciudad que se caracterizaba porque era muy económicamente muy próspera, ¿ya? Porque era una ciudad de tránsito, ¿ya? O sea, una ciudad donde si tú querías ir a otra ciudad de esa zona, tenías que pasar por la Odisea. Entonces, ¿qué es lo que se hace comúnmente cuando hay mucha gente que transita, hay mucha aglomeración de gente? Es que el comercio ahí florece. Cualquier persona que instala el comercio, instala centros comerciales en ese sector donde sé que va a haber mucho flujo de gente, ese comercio prospera. Entonces, la Odisea se caracterizaba porque había mucho comercio y había muchas cosas que se vendían que los caracterizaban, típico de la Odisea. De hecho, de ahí vamos a analizar en los siguientes versículos. Entonces, era una ciudad muy próspera, ¿ya? Y como pertenecía al Imperio Romano, eh, había mucho de esta tecnología que proviene de Roma, que estuvo muy en boga, que es esto de las aguas termales, ¿ya? Las aguas termales que llegaban porque había todo un circuito, un proceso bien interesante en esa época, ¿no es cierto?, de circuitos de aguas termales, o sea, cañerías que recorren kilómetros para llegar a la Odisea en este caso, ¿ya? Llegaban a muchas ciudades. Entonces, claro, una ciudad próspera se permite también esos lujos de tener agua caliente. Entonces, el agua que en algún punto digamos, había una matriz de agua en algún punto que había, ya dentro de la zona donde estaba la Odisea, ya se enviaba caliente, ¿no es cierto? Y iba caliente, se trasladaba, ¿no es cierto?, esta agua caliente y recorría alrededor de 10 kilómetros para llegar a la ciudad de la Odisea, ¿ya? El problema es que cuando llegaba a la Odisea, esta agua era tibia, ¿ya?
¿Por qué? Porque obviamente con el recorrido, ¿no es cierto? El largo recorrido que hace el agua caliente, que pasa alrededor de 10 kilómetros, que no es poco, o sea, es como de aquí al centro de Concepción, ya para que tengamos una idea. Entonces, obviamente no había mucha tecnología como para que se aislaran esas cañerías. No sé si la había en realidad, a lo mejor sí, a lo mejor no, no sé. Pero en esa época sabemos que no tenía la misma tecnología y los conocimientos como ahora. Entonces, lograr que esa agua llegue tan caliente como cuando se inició la matriz general, ¿no es cierto? Era difícil. Entonces, el agua venía tibia. Entonces, por eso se usa esa analogía de que la Odisea son gente tibia. La iglesia de la Odisea está tibia. Hace esa metáfora y les llega, ¿no es cierto?, a la gente. Sabe que esto le iba a llegar a la gente de la Odisea porque hablar de tibieza es hablar de una característica particular de la Odisea, que era el agua tibia, ¿ves? Ni fría ni caliente. Y después dice, te voy a vomitar de mi boca. ¿Por qué habla de vomitar si el agua tibia nosotros cuando la tomamos no nos hace vomitar? ¿Eh? ¿No es cierto? Y es porque el agua que llegaba venía con minerales, con muchos minerales. Uno de esos minerales era, si no me equivoco, era el carbonato de calcio, ¿ya? Este era el agua que llegaba, o sea, se caracterizaba porque el agua al pasar por las cañerías seguramente ahí se contaminaba, entonces esa agua eh, venía con carbonato de calcio. Entonces, al venir con con esos minerales que le hacen daño al cuerpo humano, a la gente le hacía vomitar, ¿ya? Entonces, por eso que cuando dice, no eres frío ni caliente, sino que eres tibio y te voy a vomitar de mi boca, también le está diciendo algo que les va a llegar a la gente de la Odisea, porque también a ellos se les conocía como los que bebían del agua tibia y que vomitaban cuando la bebían, ¿ya? Entonces, por eso usa esa metáfora, esa analogía, Cristo, sobre la condición espiritual de, ¿cuánto se llama? De la Odisea. ¿Eh? Interesante el dato, es interesante el dato, y así que, ¿cómo estamos nosotros espiritualmente, hermanos? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estamos tibios, calientes, fríos? ¿No es cierto? O sea, muertos espiritualmente, o sea, ni siquiera hemos conocido a Cristo realmente, o somos tibios, o sea, conocimos la verdad, ya sabemos las promesas de Cristo, sabemos lo que tenemos que dejar, pero sin embargo, seguimos siendo los mismos, ¿ya? Y más encima, nos engañamos a nosotros mismos creyendo de que estamos calientes espiritualmente, ¿eh? Nos engañamos a nosotros mismos de que estamos calientes espiritualmente. Sin embargo, si no somos capaces, si no estamos dispuestos a estar fervientes en Cristo, Él nos vomitará, nos desechará. Y ojo, porque tal vez podemos ser escogidos, mas no salvos. Eso es lo que pasa, mas no salvos. Porque jugamos con Dios. Jugamos con Dios, le decimos, sí, Dios, ahora sí me voy a tomar en serio las cosas, me voy a arrepentir, no voy a fallar, voy a abandonar mis vicios, mis pecados ocultos, mis mentiras, mis pensamientos, ¿no es cierto? Pero pasan los días y volvemos a lo mismo, ¿no es cierto? Volvemos al pecado. Pero nosotros en nuestra mente, ¿no es cierto?, decimos que estamos bien, mas no estamos bien, estamos tibios espiritualmente. Así que, hermano, hago esta reflexión para que nos preocupemos de nuestra condición espiritual. Eh,
que la oración es siempre este constante, porque a través de la oración eh, uno va, con Dios te va ayudando, te va haciéndote ver tu condición espiritual. Yo no le digo que esto de un día para otro, así. Oro 5 minutos y tengo el panorama completo de mi condición. Sea perseverante en Cristo. Busque la verdad a través de la palabra. Busque la verdad, tengamos discernimiento espiritual, pero para poder tener discernimiento espiritual tenemos que estar en el espíritu, ¿ya? La santidad nos lleva a estar en el espíritu. Hago esa invitación, hermano, para que estemos calientes espiritualmente y no bebamos del agua tibia de la Odisea y luego la vomitemos. Bueno, o por lo menos eso haría Cristo con nosotros, ¿no es cierto? Vamos a seguir con los siguientes versículos. Y mira lo que dice acá. Versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado con fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y no que se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Miren la referencia que me aparece acá, Proverbios 3:12, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. ¿Eh? Mire, aquí tengo otros datos sobre la iglesia de la Odisea, o sobre la ciudad de la Odisea en realidad. Porque, ¿por qué les dice yo soy rico? ¿Ya? Es porque la Odisea, como les dije en el principio, era una ciudad próspera, porque había mucho comercio, ¿ya? Porque había mucho flujo de gente. Entonces, si tú te instalas con un puesto de sopaipillas, ¿no es cierto? Y papas fritas, justo donde hay mucha aglomeración de gente, no pues que te vaya a ir bien, ¿no es cierto? Y eso era la Odisea, la gente prosperaba, había dinero. Entonces, por eso dice, yo soy rico, ¿no es cierto? Le dice, le imita un poco Cristo a los laodicenses, le dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Y sabían ustedes que por ahí, por el año 60 después de Cristo, 60-61, hubo un terremoto en todas esas localidades? Y una de las localidades fue la Odisea, que fue afectada, ¿ya? Imagínense, acuérdense el terremoto para el 2010 aquí en Conce, o sea, fue terrible, ¿no es cierto? Bueno, también pasó lo mismo en la Odisea. El tema es que la Odisea, ya siendo una ciudad próspera, eh, rechazó la ayuda económica del mismo Imperio Romano. Roma se preocupó porque como es territorio que pertenecía al Imperio Romano, la Odisea, quiso ayudarlo económicamente para que reconstruyeran la ciudad, pero la Odisea, como ya también una ciudad próspera, la rechazó. Entonces, aquí florecieron muchas cosas que era muy común dentro de esa ciudad y también de esa iglesia, que eran muy altivos, muy orgullosos, había mucho ego, mucha seguridad de sí mismos por el hecho de que son prósperos económicamente. Y algo muy común que pasa a la gente, ¿ah? No solamente a la gente de clase alta, uno le atribuye estas cosas a la gente de clase alta solamente, pero la arrogancia, el ego, la soberbia, el orgullo por tener mucho dinero, porque nos va bien en la vida, también está en la gente no de clase alta. Incluso pudimos haber sido pobres toda la vida y de repente, de un momento a otro, nos empieza a ir bien, ¿no es cierto? Y empezamos con arrogancia, con soberbia, a mirar en menos a los demás. ¿Por qué? Porque tengo un poquito más de dinero, ¿ah? Porque me compré un auto, una linda casa, ¿no es cierto? Y ahí está el problema, es que el problema no es que el dinero te convierta en esa persona, sino que esa persona siempre fue soberbia, altiva y arrogante, ¿ya? Lo que pasa es que cuando no tenía dinero, no iba a poder lucir su arrogancia, pero cuando lo tuvo, ahí es donde florece también
nuestro pecado. Y es por eso que muchas veces a los hijos de Dios, cuando tienen este problema, Dios los mantiene ahí con lo justo nomás. Porque sabe cómo esa persona va a reaccionar al tal punto de que va a darle la espalda a Dios. Y aquí está la palabra que habla de la Odisea. Vamos a convertirnos en personas tibias, ¿ya? Vamos a convertirnos en personas tibias que nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos, ¿por qué? Porque la cosa está tan buena económicamente que, ¿y para qué necesito a Dios? Si ya lo tengo todo, y esa es la respuesta de muchas personas, ¿ves? Entonces, la iglesia de la Odisea cayó en esto, arrogancia, soberbia, porque la prosperidad económica, ¿eh? Entonces ellos creían que estaban súper bien espiritualmente, pero a Dios no se convertían, ¿ya? Lo que en algún momento partió bien, ¿no es cierto?, como iglesia, cuando la fundaron como iglesia, los primeros cristianos de aquel sector, ¿no es cierto? Luego se entibiaron porque eh, habían cosas que no abandonaron. Y una de esas fue eh, esta soberbia, arrogancia, yo soy rico y me he enriquecido. Es como la iglesia de Corintios. Decimos que la iglesia de Corintios fue una iglesia carnal, pero esta igual tenía sus problemas. ¿Ves? Ya. Y dice, eh, y de ninguna cosa tengo necesidad, ¿no es cierto? Versículo 17 dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Wow. O sea, estaban en una muy mala condición espiritual la gente de la Odisea. Muy mala condición espiritual por su arrogancia. Aquí había gente que si en algún momento conoció la verdad, rapidito se olvidó de Dios, ¿ya? Por la autosuficiencia y esa seguridad, ¿no es cierto? Por la riqueza. Y le dice después, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. O sea, que busquen de la palabra de Dios, que busquen a Dios primeramente, porque el resto viene por añadidura. A eso se refiere, buscar el reino de Dios y toda su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. El tema es que para la iglesia de la Odisea el Dios era el oro, ¿eh? El Dios era el oro. Cristo también dice, parafraseo un poco, que busquemos las cosas de arriba donde el orín y la polilla no corrompe, ¿no es cierto? Y el ladrón no puede ir a robar, porque podemos tener mucha riqueza, pero cuando viene el ladrón, ¿no es cierto? Y nos roba nuestro dinero que con tanto esfuerzo nos costó conseguir, nos frustramos, nos sentimos mal. Pero Cristo dice, no, 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 si la riqueza no va ahí, no te preocupes de esa riqueza. Esa viene de adorno, por sí, la necesitas realmente, pero yo quiero que sean ricos en lo que es espiritual, en las cosas de Dios, en el reino de su justicia. Ahí quiero que esté tu riqueza. Ahí quiero que esa cuenta de ahorro crezca. ¿Ves? Entonces, por eso le hace esta referencia. Y le comento que la Odisea también se caracterizaba porque una cosa, había mucho oro, porque se vendían muchas cosas, muchos adornos, ¿no es cierto?, que eran forjadas en oro, ¿ya? Se caracterizaba, así como uno ve adornos que son de bronce, de cobre, de plata, y también de oro, obviamente, a un nivel mucho más alto. En la ciudad de la Odisea se veía mucho esto por el tema comercial. Había mucha venta de adornos, de arte, ¿no es cierto?, en oro, forjado en oro, imagínense. Se caracterizaba por eso. Entonces, vuelvo a lo mismo. Cristo les dice, los reprende con estas metáforas, ¿no es cierto? Con esta analogía, con un tema que sabe que les va a llegar a ellos por el oro. Compra oro refinado, viejo. ¿Ya? No te estés afanando en tener oro más oro porque te va bien en el comercio. ¿Eh? Mire lo que dice después, versículo 18. Lo vuelvo a leer. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas
para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. La vestidura blanca cubre tu vergüenza, es como lo que le pasó a Adán y Eva. Cúbranse, se cubrieron. ¿Por qué? Porque estábamos desnudos. ¿Pero quién te dijo a ti que estabas desnudo? ¿Por qué te da vergüenza? ¿Por qué? Porque ya no había santidad en ellos. Perdieron la santidad, perdieron la pureza, Adán y Eva. Y aquí pasa lo mismo. Siempre la palabra habla cuando cúbrete, síñete de tus lomos, eh, tapa tu vergüenza, está la santidad. La ropa representa la santidad. Cubrirte, ¿no es cierto?, de tu, que no se note tu pecado, ¿ya? Eh, que no se descubra tu pecado, ¿ya? Cubre tu cuerpo. En este caso, analizando, haciendo hermenéutica, haciendo hermenéutica de esta palabra, en este caso la vestidura representa santidad, ¿ya? Las vestiduras blancas, que representan también la santidad, en algunos pasajes habla de que los cubrieron con vestiduras blancas, que representan la santidad y la pureza, ¿ya? Por eso dice, cúbranse eh, con vestiduras blancas, ¿ya? Eh, y además, eh, ¿por qué habla de vestiduras blancas? Porque en la Odisea también se caracterizaba por el género que se vendía ahí para los vestidos, ¿ya? Bueno, las vestiduras que ellos vendían no eran blancas, se caracterizaba por ser muy fino esa vestidura, el género que se vendía, muy típico de ahí, ¿ya? Y se caracterizaba por el color azul marino, un azul oscuro, ¿ya? Eh, que de hecho en aquella época eso tenía mucho valor, pues, era ropa muy codiciada. Ya, imagínense cuál es la ropa que más codiciaba en este entonces, de tal marca, ¿no es cierto? De tal calidad. Bueno, en aquella época, esa vestidura, esos vestidos que se vendían, eh, que se vendían allá en la Odisea, era lo más codiciado. Y nuevamente, le hace esta analogía a Cristo porque es muy característico de ellos. Ya, bien creativo Cristo para hablarle de sus pecados, ¿no es cierto? Bien metafórico, bien analógico, ¿no es cierto? Y eh, en el siguiente versículo, y bueno, y también para nuestras vidas, la santidad, la vestidura blanca, cúbranse con vestidura blanca, hermano. O sea, que no se note la vergüenza, la desnudez de nuestro pecado. O sea, andemos en santidad, ya que se represente, que se vea, se note la santidad, la pureza con nuestra sola presencia, porque andamos en santidad realmente. ¿Eh? Eh, ya, dice después, estoy buscando acá dice después, versículo, eh, el mismo versículo 18, la última frase, la última oración después del punto y coma, dice, unge tus ojos con colirios para que veas, ¿ya? Porque la iglesia de la Odisea no tenía discernimiento para darse cuenta de su pecado, ¿ya? ¿Qué es lo que es el colirio? El colirio era un tipo de aceite, tipo de aceite. Mira, aquí voy a buscar el dato también. Estos datos yo los saqué aquí. Tengo un libro que interpreta toda esta palabra. El colirio. ¿De dónde viene el colirio? Es una piedra que procedía cercana de la provincia de Frigia, ¿ya? De hecho, esta misma piedra de donde proviene el colirio se llama piedra frigia porque proviene de la localidad de Frigia, ¿ya? Que esta piedra se convertía en polvo, la convertían en polvo y con eso elaboraban un ungüento. Y se utilizaba para eh, curar enfermedades oculares. Y era muy típico también que se ven, por eso
Por eso le dice, unge tu colirio, porque el colirio era el aceite que se vendía allá. Y ellos creían que, claro, estamos súper bien acá, la gente de la iglesia de la Odisea, súper bien. ¿Y por qué les va bien? Porque nos va súper bien económicamente, hermano. ¿Cómo Dios no va a estar de parte nuestra? Se parece al Evangelio de la Prosperidad. Pero estaban ciegos espiritualmente, y por eso hace esta analogía a Cristo. Unge tus ojos con colirio, o sea, date cuenta, discierne tu pecado para que te arrepientas. Porque si no discernimos, si el Espíritu Santo, si rechazamos la obra del Espíritu Santo, rechazando, digamos, su trabajo que es hacerte ver el pecado que está en ti, ya no vas a poder arrepentirte, no vas a poder arrepentirte, por lo tanto, vas a continuar con tu pecado. Así que la invitación, hermanos, es que seamos como David. David clamaba, examina mis pensamientos, prueba mi corazón, ve qué es lo que hay dentro de mí para andar en santidad. ¿Eh? Y dice el versículo 20, ya para ir terminando. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Eh? O sea, yo estoy a la puerta y llamo. O sea, Cristo hablándole a sus escogidos para que le reciban. O sea, aquí había gente que no habían conocido a Cristo realmente. Había gente que Dios lo estaba llamando, pero ellos creían que estaban súper bien en su ambiente, ¿no es cierto?, de prosperidad económica. Estaban súper bien, creían que estaban súper bien, ¿ya? Y sin embargo, Cristo los reprende de esta manera. Oiga, ustedes son tibios, ¿ya? Porque creen que me conocen, más no actúan como si, no actúan como si me conocieran, ¿eh? Ustedes creen que son prósperos económicamente y eso a mí no me interesa. Ustedes están en pecado, ¿ya? Veo la vergüenza de su desnudez. Veo también que no se dan cuenta, que es lo peor de todo. ¿Ya? Entonces yo llamo, yo los estoy llamando a ustedes para que me conozcan realmente. Y así Cristo nos hace ese llamado. Yo te amonesto en tu corazón, en tu espíritu, te llamo, quiero esto de ti. No rechacemos el llamado de Cristo, hermano. ¿Sí? No rechacemos, y la única forma de poder hacer su voluntad es buscando de Él y preguntarle qué es lo que tú quieres de mí, Padre. Amén. Y dice después, el, dice después, y abre la, bueno, voy a leerlo de nuevo también. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y él cena, y entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. O sea, él va a ser el anfitrión de la cena, porque uno es típico que cuando nosotros invitamos a nuestra casa a alguien, nosotros somos el anfitrión y bueno, el que llega es nuestro invitado. Pero aquí Cristo eh, se presenta como el anfitrión. O sea, Él nos viene a servir. Y así fue el reflejo de su ministerio. Lo podemos leer en los evangelios, que Él dice, yo no vine a servir, o sea, perdón, yo no vine a ser servido, sino que vine a servirlo a ustedes. ¿Eh? Es un líder que sirve, porque hay líderes que son negativos. Hay líderes que piensan que porque son líderes tenemos que decirles sí a todo y ellos no hacen nada, que todos le trabajen para Él. Cristo es todo lo contrario. Él viene a servirnos a nosotros, ¿ya? Tanto así que dio su vida por nosotros. O sea, ¿qué más quiere, hermano? ¿Qué más quiere? Y así nosotros tenemos que ser igual. Tenemos que servir. ¿Eh? Y nosotros pensamos que el que sirve, el que hace el trabajo sucio, el que, el que está para los mandados, el trabajo más deshonroso. Y no debiera ser así. Debería ser el trabajo más honroso que nosotros podamos hacer. Porque imagínense, en esas cosas, para hacer esas cosas, Cristo demanda una santidad y una integridad tremenda. ¿Eh? Así que
Sirvamos, seamos servidores, amemos. Sé que cuesta, a mí me cuesta. Yo no lo digo así como, oigan, vean lo fácil que es, cómo no lo pueden hacer. ¿Ah? No, por hermano, cuesta, pero ahí está digamos, la honra de que pudiendo actuar como un líder, ¿no es cierto?, carnal, humano, llevado a nuestra idea, actuamos como actuó el Padre. Y nos negamos eso y actuamos como actuó el Padre. ¿Ve? Y el último versículo, y con este termino, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Y así así como yo he vencido y me ha separado, perdón, y me he sentado con mi Padre en su trono, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, vamos a estar en la gloria eterna, hermano. Porque Él nos va a dar asiento, vamos a estar reinando con Él. Vamos a sentarnos junto con Él, imagínense el nivel. O sea, vamos a estar, digamos, en cuanto a reino, ¿no es cierto? En cuanto a honra, en cuanto a recompensa, vamos a estar al nivel de Él, o sea, en su trono, al lado del trono de Él, ¿no es cierto? Ergo, Él gobernando, ¿no es cierto? Nosotros adorando a nuestro Dios, pero ¿qué significa esto? Honra, gloria por haber vencido, por haber perseverado hasta el fin. Amén. Así que esa es la palabra que yo les tengo para esta noche. Como le dije en un principio, una palabra remasterizada porque yo la había predicado hace unos años atrás. Así que les voy a pedir que abran sus micrófonos, den alguna opinión, comentario. Eh, por último, para decirme si se escuchó bien o no. Pero bien, pues yo lo único que les pido más que nada es que tomen esta palabra por obra. ¿Ya? Tomen esta palabra por obra y creo que, porque si no, no tendría sentido estar acá predicando, ¿no es cierto? No tendría sentido darme el tiempo para prepararme y predicar. ¿Amén? Así que doy el pase a ustedes para que puedan hacer preguntas, opiniones, comentarios o lo que sea. ¿Alguien por ahí? ¿Alguna manito arriba por último? Conradito, Evelyn, se escuchó te muy bien tu escucho. prédica. Se agradece, se Gracias. agradece tu tiempo, tu dedicación, por explicarnos estas cosas que vienen como tirón de oreja también en nuestra vida espiritual. Y en lo personal lo tomo porque también hay momentos en los cuales me he dejado estar, ya sea por tiempo, por trabajo, la casa, pero sé que es importante estar pendiente, estar al tanto de, de tener esa conciencia bien activada para poder buscar de Dios todos los días, Claro, que en lo personal igual me cuesta, me cuesta. claro, Sé que ahora, o sea, por la pandemia, por todo el tiempo está y he tratado de esforzarme en buscarlo, eh, pero igual también pasa que estos afanes te pasan la cuenta a veces, claro, pero, claro. pero siempre está eso de esforzarse por avanzar, por conocer, por orar, por ayudar, por consolar también. Y, y eso, pues, se agradece con Reito Bien, pues, el amor también que excelente. tienes para poder predicar una palabra como la que diste. Excelente, gracias, Eve. Muchas gracias. Gracias por tu comentario. Bien, pues, esa es la idea, que podamos aplicar, aplicar lo que la palabra dice y podamos darnos siempre el tiempo de tener Sí, una devoción con Él, porque
esas cosas nos mantienen en contacto con Dios. Y Sí, mientras más seguido, ¿no es cierto? Mejor, pues, más, más crecemos espiritualmente. Muchas claro que sí. gracias, Evelyn. No Ya, sé pues, si alguien compadre. más tiene algún comentario, algo por ahí. Está el micrófono disponible. Creo que nadie. Bueno, Nadie más quiere hablar. Y eso bueno, que somos vi una poquitos. manito por ahí Ujú. de la hermana Fabiola. La saludamos también. Sí, Creo que está, cariño. sí, sí, creo que está Víctor también por ahí. Está Eric, para que nos puedan también aportar. Álvaro, Yosimar, hermana Fabiola. Ya, lo vamos a dejar hasta aquí entonces. Creo que ya, bueno, entiendo entonces que quedó súper claro. Y con la... Quiere decir de que quedó claro y ya el llamado está. La palabra que, o sea, el llamado que hace esta palabra está, no, no merece más análisis. Podríamos hablar muchas horas sobre estos temas, pero yo creo que tenemos solo este tiempo porque creo que el mensaje corto y claro, eh, Mm. llega más que un mensaje largo. ¿Eh? Así que eso, hermanos, vamos a dejarlo hasta acá. Voy a invitar a que inclinemos nuestros rostros y vamos a orar a Dios para finalizar el culto del día de hoy. Bien, Jesús, gracias te damos por tu palabra, gracias por el mensaje que tú nos das, la iglesia de la Odisea, que da para enseñar muchas cosas, da para aprender mucho de ello, de la experiencia de la iglesia de la Odisea, de la reprensión que Cristo, directamente Cristo, le hace a, a esos hermanos que en su tiempo ahí estaban, estaban perseverando y también luchando, porque no era fácil ser cristiano en aquellos tiempos. Gracias Padre, gracias Dios, dámonos la fuerza para esta semana que se nos viene, poder trabajar, poder hacer cumplir con nuestras responsabilidades y poder eh, hacer tu voluntad siempre, que podamos estar en santidad, podamos estar en la verdad siempre, consagrándonos, estar fervientes y espiritualmente fervientes, calientes, como dice tu palabra, para, para hacer tu voluntad. Te lo pido en tu nombre, Jesús. Amén. Bien, hermanos, nos despedimos y me despido de todos. Adiós, adiós. Chao, chao. Chao, chao, compadre. Chao, chiquillo. Chao, chao, chao Chao, a hermano. todos. Chao, Adiós. hermanos.